Muy queridos amigos todos que queréis realizar conmigo este mes para hacerse amigo de los ángeles y glorificar con ellos a Dios. Quisiera comentaros que lo realizo para que todos crezcamos en ese amor grande por los ángeles, para que podamos amarles más, conocerles mejor, para vivir bien la vida cristiana. Varias objeciones se me presentaron al empezar a pensar y rezar sobre este tema. Primero, ¿es tan importante como para dedicarle un mes de oración y reflexión? Segundo, hay muchísima confusión con el tema de los ángeles y la New Age. He de procurar aclarar esto y no contribuir a la confusión. Tercero, ¿qué tipo de culto hay que dar a los ángeles? Bueno, quisiera en esta introducción aclarar un poco estos puntos. Primero, ¿es tan importante este tema? Uno de los libros que citaré mucho durante el mes es el del dominico Sergi Thomas Bonino, titulado Ángeles y demonios, una introducción católica. Bueno, pues él hace la reflexión de una anécdota legendaria, pero a la vez tenaz. Relata que en mayo de 1453, justo cuando Constantinopla caía en manos de los turcos, había una asamblea de teólogos que se reunió en el corazón de la ciudad sitiada para debatir sobre el sexo de los ángeles. De ahí viene la expresión, teólogos que se dedican a estudiar el sexo de los ángeles. Y dice él, no me cuesta admitir que la enseñanza sobre los ángeles y demonios no es el núcleo de la fe cristiana. Se trata de un asunto secundario, una enseñanza marginal sobre una verdad periférica en la jerarquía de las verdades reveladas. Sin embargo, el Señor Jesús, después de alimentar a las multitudes con la multiplicación de los panes, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos. Y sigue él diciendo, nuestros antepasados, para comprender mejor la naturaleza específica del hombre, lo compararon y contrastaron con el ángel, su primo, en el orden de los seres espirituales. Hoy en día el chimpancé ha reemplazado al ángel en este papel. Y es verdad, para conocer verdaderamente cómo es el hombre y su dignidad, conviene no compararlo con el perro o con el chimpancé, sino compararlo con el ángel, por la dignidad tan grande que tenemos, que encima nos da un ángel Dios, por la dignidad inmensa que ve en nosotros. Y lo mismo ocurre en la teología, o sea, para entender al hombre y para entender a Dios. La angelología indirectamente lleva al teólogo a refinar numerosas ideas centrales de la disciplina teológica, para entender la diferencia inmensa que hay entre Dios, el ángel y el hombre. Por tanto, aunque no es un tema central en la vida cristiana, sí ayuda mucho a entender mejor al hombre y a entender mejor a Dios. Y por tanto, glorificar a Dios. Yo quiero dar gracias a Dios porque en mi casa mis padres, como os pasará a muchos de vosotros, situaron bien este tema, que siempre me ha ayudado. Desde niño me enseñaron en casa el amor a mi ángel de la guarda. Todas las noches antes de ir a dormir, después de hablar con el Jesucito de mi vida, hablábamos con él, ángel, diciendo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo, que me perdería. También todos los días recordábamos al arcángel Gabriel rezando el Ángelus. El patrono principal de mi pueblo, en Navarra, Corella, después de la Virgen del Villar, es el arcángel San Miguel, y en el ábside de la parroquia que lleva su nombre se pueden ver las imágenes barrocas de San Miguel venciendo a Satanás, los ángeles disparándole con trabucos y él cayendo del cielo. En el coche siempre rezábamos, Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Y también estaba nuestra familia consagrada al ángel Miguel de Aralar, que lleva una cruz de Cristo, un lignum crucis, que lo levanta sobre esa imagen del ángel, ¿no? Porque vence toda tentación llevándonos a la cruz de Cristo. También en mi colegio de Pamplona, en Irabia, hay una hermosa imagen de San Rafael pescando un pez, curando y ayudando en el camino de la vida a Tobías. Después de mi confirmación, mi padre me enseñó el ángel de Dios bajo cuya custodia me puso el Señor. Y también rezábamos contra Satanás, rezando el arcángel San Miguel siempre. Mi vocación, la providencia es que mi vocación se realizó, me enteré, en la parroquia de San Miguel en Pamplona, y con el paso de los años he ido creciendo en el amor y confianza en los santos ángeles. La hermandad sacerdotal a la que pertenezco también tiene como especiales protectores al arcángel San Miguel y a los santos ángeles de la guarda. Por tanto, respecto a la primera pregunta, no tengo problema en afirmar que sí es importante tratar el tema de los ángeles y dedicarles un mes, y la vida de los santos así lo confirma. Si leen a San Francisco de Asís, cómo aconsejaba vivir siempre en presencia de los ángeles, no hacer nada sin tener en cuenta que nos están viendo, celebrar la liturgia mirando cómo los ángeles la celebran.
Segundo, ¿cómo aclarar la confusión que hay con la angelología falsa de la New Age? Confieso que también me ha movido a hacer este mes mi dolor al contemplar cómo ha sido deformada la fe y la vivencia del amor a los ángeles en estos últimos años con el tema de la New Age, con estas corrientes gnósticas. Fijaros que esto es antiquísimo, parece novedoso, pero se origina en el gnosticismo primitivo del siglo I y II después de Cristo. San Pablo, ya preso en Roma, les escribió a los cristianos de Colosas denunciando sobre la confusión de la doctrina, entre ellos la gnosis y su culto desordenado a los ángeles, que nadie, dice Colosenses 2, con afectada humildad o con el culto de los ángeles os prive del premio, haciendo alarde de visiones, hinchándose sin fundamento de su inteligencia carnal. Dice en 1 Timoteo 1, al partir de Macedonia, te rogué que quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuerdos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones. Santiago Cantera, autor de los libros preciosos que he estudiado y consultado en su libro de Ángeles y Demonios, expresa la actualidad de este error hablando de la New Age. Dice, esa corriente espiritual neonóstica y sincretista de época reciente ha contribuido en buena medida a poner de moda a los ángeles, a los que toma como protagonistas en el canalismo, vía de conexión con realidades espirituales superiores, así dicen. Así se descubre en la finca granja ecológica de Findon, al norte de Escocia, centro espiritual de la New Age, donde sus iniciadores decían entrar en contacto con seres espirituales y recibir mensajes de ellos, devas, dioses, ángeles, hadas. Para los seguidores de la nueva era, la comunicación hecha con ángeles puede realizarse por vía telepática o dictado directamente las palabras de los escritos, incluso moviendo la mano. No consideran a los ángeles como espíritus puros creados por Dios, sino como hombres transformados o sobre todo como energías inmersas en campos energéticos y como tales inmensamente poderosas e influyentes, aunque manipulables por cualquier otra energía, por ejemplo la electricidad. En la nueva era se emplean sobre todo por parte de algunos grupos o sectas los nombres de arcángeles verdaderos como Miguel y Rafael, pero con otras consideraciones absolutamente distintas de las que la tradición judía y cristiana ofrecen a partir de la Biblia. Al lado de estos también adoptan ángeles o arcángeles procedentes principalmente de la cábala judía, esoterismo judío ya herético dentro del judaísmo, o de importancia notable como Melatrón, sobre el cual en la propia cabalística hay versiones distintas, generalmente ángel bueno de luz o bien demonio. Esto refleja que la nueva era es en realidad una amalgama neonóstica sincretista, una mezcolanza de creencias de diversas religiones a la que se adhieren muchas personas en nuestro tiempo para llenar su vacío espiritual. Esta amalgama se descubre también en la consideración del Cristo ser angélico y se hacen cursillos para acoger a los seres espirituales que servirán de consejeros en el perfeccionamiento personal, pero estos seres no son personas sino energías, aunque se les denomina ángeles custodios o alter ego. Es muy triste, queridos amigos, ver acudir a la gente a esto, siendo que es absolutamente falso y en muchos casos con influencia diabólica. Mi deseo es que el mundo entero acuda a los verdaderos ángeles, con la certeza de que ellos nos llevarán a la adoración del verdadero Dios, el único que llena la vida del hombre. Cristo es el único nombre que puede salvarnos. Urge hablar de los verdaderos ángeles, ya que el material anda circulando en librerías, audiolibros, cursos, talleres, cita con el ángel, consulta con tu ángel, la visita del ángel a tu casa. Hay un enorme desorden en este tema, en el sentido de que lo que anda por ahí esparciéndose dista años luz de ser lo que es la sana doctrina de lo que enseña nuestra Iglesia Católica sobre los ángeles, ese contacto, canalizaciones, espiritismo. Cuidado, ¿no? Cuidado con esa angeleología. Id a la Sagrada Escritura, id a los Evangelios, id a los padres de la Iglesia, id a el catecismo de la Iglesia Católica. El espiritismo, las canalizaciones, los contactos con ángeles y channeling son contrarios al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué tipo de culto hay que dar a los ángeles? La tercera pregunta que me hacía desde el principio. ¿Qué tipo de culto hay que dar a los ángeles? Pues a los ángeles tenemos que darles el culto que hay que darles. Fijaros cómo dice el padre Bonino. Es un culto no de latría, sino de dulía. Dice, el culto a los ángeles, la doctrina de que los ángeles intervienen por medio de la caridad en favor de los hombres, lleva al pueblo cristiano, que no es ingrato, a rendirles homenaje en la práctica.
Sin embargo, la cuestión no es evidente por sí misma. De hecho, el Nuevo Testamento da testimonio de cierta desconfianza respecto a la adoración a los ángeles. No esconde un proselitismo disfrazado, no amenaza con debilitar la fe en la unicidad de la mediación de Jesucristo o incluso promover las estériles especulaciones de los gnósticos. Ansioso por subordinar a los ángeles a Cristo, el autor de la carta a los Hebreos insiste enérgicamente en el papel ministerial que les corresponde. Hasta aquí el padre Bonino. Es muy importante acudir al texto del Apocalipsis, donde el vidente dice: cuando oí y vi estas visiones, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostraba. Pero él me dijo: no hagas eso, soy un compañero de servicio contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hasta ahí Apocalipsis 22, 8, 9 y Apocalipsis 19, 10. Adora a Dios. Solo a Dios adorarás, no a los ángeles. El ángel le corrige porque solo hay que adorar a Dios. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. San Agustín hablaba mucho de esto, que a los ángeles se les da culto de dulía. El único que merece culto de latría de adoración es Dios nuestro Señor. La devoción a los ángeles se desarrolló luego en la orden benedictina, porque el monje, por definición, estaba dedicado a la vida angélica, y el gran doctor de la devoción a los ángeles es San Bernardo de Claraval. Qué texto tan precioso tiene para explicarnos cómo es ese trato de los ángeles con nosotros, que sale en el oficio de lecturas de los santos ángeles. También San Francisco de Borja compuso un tratado en la práctica de la devoción de los santos ángeles. La liturgia fue confirmando esta devoción cada vez más, ¿no? Hasta tener las grandes fiestas que tenemos ahora a los ángeles y a los arcángeles. San Juan 23 decía: el ángel custodio es un buen consejero, intercede cerca de Dios en nuestro favor, nos ayuda en nuestras necesidades, nos preserva de peligros y accidentes. Yo deseo que los fieles sientan toda la grandeza de la asistencia de los ángeles. Cada uno de nosotros tiene un ángel custodio para que nos preserven los peligros. Con él podemos conversar, al igual que con los ángeles de los demás. Las mamás deben enseñar a sus hijos a invocar al ángel custodio para que los proteja en los peligros, cuide su inocencia y les inspire buenos pensamientos. No nos olvidemos de pedirles ayuda y de agradecer su asistencia. Hasta ahí San Juan 23. Los santos han tenido mucho respeto y veneración a los ángeles, y a la vez hay que colocar su veneración en su sitio. A lo largo de mi vida he querido ir haciendo varios meses de preparación para alguna consagración. Mes de preparación a la consagración al corazón de Jesús, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a San José. Y quizá les extrañe porque en este caso no titule este mes de preparación para la consagración a los ángeles. Sinceramente lo hago porque creo que la consagración siempre es renovación de la consagración bautismal, y por eso ha de ser a Dios, solamente a Dios. Y en este sentido puede también a la Virgen y a San José, que siendo que son criaturas, pero tienen un papel decisivo en el momento de la encarnación, de la unión hipostática. Pertenecen no solo a la distribución de la gracia, sino a la causa de la gracia. Por eso creo que uno no puede consagrar a cualquier otro santo. Consagración al Padre Pío, consagración a... no. Y por eso tampoco creo que uno puede consagrarse a un ángel. Creo que es mejor prepararse en este mes para hacerse amigo de los ángeles y con ellos glorificar a Dios. Vamos a dedicar el mes de octubre a desgranar 5 minutos cada día la doctrina y vivencia de los santos, del culto a los ángeles, para hacernos sus amigos. Aunque han sido muchas las fuentes consultadas, especialmente os he citado Ángeles y Demonios, de este padre dominico Bonino y de este monje benedictino Santiago Cantera. Durante este mes iremos desgranando la doctrina católica sobre los ángeles, apoyándonos en la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia, la teología de los santos y los místicos, especialmente Santo Tomás de Aquino, y también iremos siguiendo el esquema del mes de ejercicios de San Ignacio. Queremos hacernos amigos de los santos ángeles, ver cómo han vivido ellos su camino de santidad y que nos enseñen a vivir para en todo amar y servir a su divina majestad y para la mayor gloria de Dios. Cada día del mes de octubre empezaremos con esta oración con la que hoy termino. Oh Dios, que en su providencia inefable te has dignado enviar a tus santos ángeles para nuestra custodia. Concédenos por Jesucristo tu Hijo, nuestro único Salvador y Mediador, hacernos amigos de los ángeles, ser defendidos siempre por su protección y en su compañía
vivir eternamente para vuestra mayor gloria. Amén. Que Dios os bendiga a todos y empezamos este día 1 de octubre con nuestro mes para hacernos amigos de los ángeles y glorificar con ellos a Dios.